En el capítulo 35, versículo 3, la segunda parte dice: haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Jacob recuerda esa promesa que él hizo. Si Él me acompaña, si Él va conmigo, si Él me sustenta, si Él me da abrigo, si Él me protege, si Él me cuida, si Él me dirige, yo le voy a dar esto. Y Jacob hace ese recuerdo en el versículo 3 del capítulo 35. El Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. En otras palabras, Jacob dice: desde esa promesa que yo hice, hasta ahora que ya soy anciano, Dios ha respaldado esa promesa. Hasta ahora que ya soy anciano, Dios nunca me ha desamparado. El Dios que ha estado conmigo en mi aflicción, en mis fracasos, en mis derrotas, ha sido fiel. Eso es lo que está recordando Jacob. Regresar a Betel, mis hermanos, es recordar lo maravilloso que ha sido Dios en nuestras vidas, lo bueno y lo bondadoso que ha sido Dios en nuestras vidas, las misericordias que hemos podido disfrutar en su presencia. Cuando Dios le dice a Jacob: regresa, Jacob inmediatamente comienza a recordar, como con nostalgia comienza a vivir. Dice: Señor ha estado conmigo en mi angustia, ha estado conmigo en el camino que he andado, nunca me ha faltado pan, nunca me ha faltado vestido. Y cuando tú revisas la vida de Jacob, creo yo que de la vida de Jacob se debería hacer una novela, porque le ha pasado de todo. Cuando estuvo yendo a visitar a su tío, a Labán, él llegó sin nada, perdió todo en el camino, llegó sin nada, escapando, descalzo, vamos a suponer, con una ropa vieja, rota, andrajosa, maloliente quizás. Y cuando llega a la casa de su tío, Labán, por recomendación de su madre Rebeca, inmediatamente se pone en contacto con su tío y le pide trabajo. Y todos conocemos la historia que cuando Jacob ve a una de las hijas de su tío, en ese entonces hacían esto, el matrimonio era entre parientes. Cuando Jacob ve a la hija de su tío Labán, a Raquel, él se enamora. Se queda tan cautivado de su belleza que él se pone a llorar incluso, le da un beso, le roba un beso a Raquel y se pone a llorar. No sé si se puso a llorar porque Raquel le tiró un cachetazo, ¿no? O si se puso a llorar por su belleza, pero el texto dice que se puso a llorar, es decir, quedó cautivado, enamorado, enamoradísimo, templado Jacob. Y cuando uno está enamorado es capaz de hacer lo que sea por esa persona. Amén. Cuando uno está enamorado no hay imposibles. Amén. Usted sabe eso. Cuando yo conocí a mi esposa y era pandemia, a las 9 de la noche era toque de queda. Mi esposa me dice: ya, vaya a tu cuarto, porque yo alquilaba un cuarto. Yo decía: no, yo voy a llegar, no importa, 10, 11 de la noche, no pasa nada, la policía no me va a ver nada. Porque uno cuando conoce a la persona indicada se emociona tanto y es capaz de todo, correr muchos riesgos. Jacob se había enamorado de Raquel y él estaba decidido a hacer lo que sea por Raquel, y su tío, el padre de Raquel, le dice: quiero que trabajes para mí 7 años y al cabo de 7 años yo te voy a entregar a mi hija. Es decir, mi hija tiene un valor, tiene un precio, ella vale mucho, yo no lo voy a entregar a cualquier hombre. Quiero ver tu permanencia, tu persistencia, quiero ver si realmente amas a mi hija. 7 años vas a trabajar para mí. Y dice la Biblia que a Jacob le parecieron poco. Jacob aceptó el desafío de su tío, que se va a convertir en su suegro, y él dice: está bien, voy a trabajar los 7 años. Dice que le pareció poco porque estaba enamorado de Raquel. Y trabajó de sol a sol ahí con esa visión, quedarse con Raquel, casarse y quedarse con Raquel. Pero al cabo de los 7 años, mira lo que le pasa a Jacob. Al cabo de los 7 años, cuando ya llega la noche de boda, y en esa época la costumbre era distinta a la nuestra. Hoy en día nos casamos pues así, en plena luz, ¿no? Con focos, con iluminación, pero en ese entonces las parejas se casaban en plena oscuridad. Pasa la pareja, se casan, Jacob no podía ver a la novia porque estaba muy, muy tapada. Él supuso que era Raquel por quien había trabajado. Él estaba emocionado: ¿no? Por fin, 7 años después voy a conocer a mi esposa. En los 7 años no había habido nada, ningún encuentro con Raquel ni nada, ¿no? Y esperando 7 años,
la mujer tapada, lo llevan al cuarto nupcial, que era oscuro, para que el resto siga en su fiesta, en la celebración, toda la familia estaba en la celebración, y le llevan a Jacob y a su esposa a una habitación oscura, al cuarto nupcial, la noche de boda, para consumar el matrimonio. Y Jacob consume el matrimonio con su esposa, pero cuando despierta no era Raquel. No era por quien había trabajado los 7 años. Imagínense la decepción que se había llevado Jacob en ese entonces. Despierta y dice: mi amor Raquel, ¿cómo amaneciste? Y la mujer reacciona con una voz distinta, una cara distinta. No soy Raquel. Imagínense el espanto de Jacob. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué he hecho? Me he casado, y casarse no es cualquier cosa. No es estar enamoradito, que uno puede terminar, ¿no? No se entiende. Casarse ya es estar comprometido. Es un pacto. Y Jacob despierta con su ya esposa. Ya no había marcha atrás, no había divorcio, no había nada más que hacer, no la podía cambiar. Y era la hermana mayor, era Lea. Y Jacob se lleva una decepción. Y dice: ¿qué me has hecho? Va donde su suegro le reclama: ¿qué me has hecho? ¿Por qué me has tendido esta trampa? ¿Por qué has hecho esto conmigo? Y su suegro se excusa, le dice: aquí en nuestra tierra la costumbre es distinta. Antes que se case la menor, se tiene que casar la mayor. Pero no te preocupes, Jacob, le dice. Tranquilo, todo tiene solución. Trabaja 7 años más para mí y fácil te llevas a mi hija menor, a Raquel. Y Jacob, imagínese, 14 años tuvo que esperar para recién casarse. ¿No? Imagínense, y Jacob acepta nuevamente el desafío, trabaja por Raquel y se casa con Raquel por fin. Pero hasta ahí la vida de Jacob ya estaba arruinada. Ya estaba enredada en un lío. Su corazón ya estaba dividido. Imagínese usted, a las justas aguanta a su esposa, imagínese 2. O a su esposa. Jacob, imagínese a Raquel, y las 2 eran complicadas. Las 2 eran complicadas. Dice la Biblia que Lea tenía intimidad con Jacob solo para buscarle amor y cariño. Es decir, le reclamaba a Jacob, porque cada vez que Lea tenía un hijo decía: ahora sí mi marido se va a unir a mí, ahora sí mi marido me va a ver, ahora sí mi marido me va a amar. O sea, era exigente, mendigaba amor, cariño. Imagínense, todo el tiempo diciéndole a Jacob: Jacob, ya pues, un beso, un abrazo, una caricia, un saludo. Y Raquel también. Imagínense la vida que empezó a llevar Jacob, una vida complicada. Una vida ya enredada en un problema difícil de solucionar. Y ese no fue el único fracaso de Jacob. Jacob fracasó en otras ocasiones también. Porque el pasado de Jacob le estaba persiguiendo. No vaya usted a pensar que, bueno, ya tiene su esposa, empezó a tener sus hijos, 2 esposas, empezó a tener sus hijos, porque también tuvo a la esclava, empezó a tener sus hijos, sus 12 hijos, y ya una vida resuelta. No, había un pasado que le perseguía a Jacob. Él había estafado en su juventud a su hermano Esaú. Y él vivía huyendo, con miedo. Imagínese usted vivir en esa condición. Que a usted se le conoce como un estafador y usted tenga que vivir huyendo. Eso no es vida. Vivir huyendo, vivir escondiéndose no es vida. Ustedes han visto en las noticias cómo atraparon a Eric el monstruo, ¿verdad? El delincuente. ¿Dónde lo atraparon? No lo atraparon en su casa. Lo atraparon en un lugar ajeno a su casa. Huyendo, escondiéndose, escapándose. ¿Por qué? Porque él había hecho daño en su pasado. Y es así, a Jacob también le perseguía su pasado. Él había hecho daño en su pasado y él vivía con vergüenza. No quería regresar a ver a Esaú. Tenía ese lío que había pasado años, hermano, y el mismo problema no se solucionaba. Y también eso puede replicarse en nuestras vidas. Vivimos, desarrollamos nuestras vidas, pero tenemos deuda todavía con alguien en el pasado. Y no vamos a poder hacer feliz o libres si no rompemos esa deuda con las personas que tenemos en el pasado. No, tú no vas a ser bendecido si no sanas esa relación con esa persona. No vas a ser bendecido, no vas a crecer. Tú te puedes preguntar: Señor, ¿por qué yo estoy en la iglesia? Ya años no crezco. Tú usas a otra persona y yo no crezco, Señor.
yo no soy bendecido, porque quizás hay una deuda con alguien. Te está persiguiendo, no eres libre completamente. Jacob vivía así. Pero repito, eso tampoco fue lo peor. Vino otro fracaso más en la vida de Jacob. Él tuvo que salir huyendo de la casa de su suegro. Así como salió huyendo de la casa de su papá, también salió huyendo de la casa de su suegro. Con su familia, esta vez con su familia, sus hijos, huyendo, escapando. Su suegro quería que todos se quedaran. Que Jacob se quede sirviendo a su suegro, a Labán, porque era prosperado, tenía muchas ovejas, y Jacob huye. También le estafa a Labán, a su suegro, le estafa con las ovejas, se lleva una gran cantidad de ovejas y se va, huye. Y en esa huida se encuentra con su hermano Esaú, se reconcilia, Dios le ayuda, tiene la experiencia en Betel, pelea con el ángel, en Peniel, pelea con el ángel le cambia de nombre y de ahí su vida cambió de Jacob. Y ahora estamos viendo un Jacob en este texto ya transformado, cambiado, sabio, maduro. Pero Dios le está haciendo recordar y le dice, regresa nuevamente a Betel. Mire todo lo que ha vivido Jacob y Dios le dice nuevamente, quiero que regreses al punto donde todo comenzó contigo, donde yo empecé a trabajar contigo. Y a veces es necesario que regresemos nosotros al punto de inicio. Quizás te estabas desviando del camino, del propósito del Señor. Quizás estabas dudando, a punto de tomar una decisión apresurada. Dios te dice, tranquilo, espera un momento, regresa a Betel, regresa al punto donde todo comenzó contigo. Regresa al punto donde Dios te encontró, cuando no eras nada. Hay que recordar, porque no sé si es tu caso, pero cuando Dios me encontró a mí, yo no tenía nada. Nada. Sin futuro, sin propósito, en un estado de depresión, con muchos conflictos familiares. Y de ahí Dios me saca, me restaura y hace un trato conmigo, una experiencia. Y quizás lo mismo te ha pasado a ti. ¿Cómo fue cuando Dios te encontró por primera vez? ¿Eras quien eres ahora? ¿O también eras una persona como Jacob, quizás, con muchos problemas que te perseguían, con un pasado, con un nombre, con un mal testimonio, con fracasos amorosos, enredado en situaciones difíciles? ¿Cómo Dios te encontró? Y el Señor quiere que recuerdes y regreses a ese punto de comienzo. Es lo que está haciendo con Jacob. Dios le está diciendo a Jacob, regresa a Betel. Quiero nuevamente hablar contigo. Pero regresar a Betel no es simplemente recordar, sino es tomar una acción, dirigirse. Betel, casa de Dios. Versículo 7, vamos a adelantarnos. Jacob y su familia suben a Betel. Yo imagino a Jacob subiendo a Betel y diciéndole a sus hijos, miren, aquí fue la primera vez que Dios se apareció a mi persona. Aquí fue la primera vez que tuve un sueño y Dios me habló y me prometió todo lo que ahora estoy viviendo. Suben a Betel, versículo 7 dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Nuevamente recalca esto, cuando huía de su hermano. Ahí Dios se le apareció por primera vez. Y ahí continúa la historia. Yo quiero adelantarme a unos versículos también más adelante. En el versículo 11, Dios hace que Jacob regrese a Betel, se encuentra nuevamente, porque la experiencia produce cercanía, confianza. Ahora usted ya no es la persona que comenzó en la vida cristiana, sino usted ya discierne la voz de Dios. Dios nuevamente habla con Jacob, versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Ahí Dios nuevamente le cambia el nombre. Y aquí viene la promesa, versículo 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Nuevamente Dios recalca una promesa sobre Jacob. Y yo quiero que tú te apropies de esta promesa. Crece y multiplícate. Crece y multiplícate. Es la promesa de Dios para nosotros. Nuestra vida
cristiana está destinada al crecimiento. Nuestra vida no puede ser de retroceso. Nuestra vida no puede ser de mal en peor. Como dicen por ahí, de Guatemala se fue a Guatepeor. Nuestra vida no puede ser de retroceso, nuestra vida tiene que ser de crecimiento. Crece y multiplícate, extiéndete, progresa, crece. Es la promesa de Dios para nosotros, es un sello en nuestras vidas. Eso no puede revertirse. Entonces cuando un creyente, en vez de crecer, retrocede en su vida cristiana o retrocede en su madurez y tiene años en la iglesia y no ha tenido todavía experiencia con Dios, no ha madurado, no ha crecido, es que algo está pasando en su vida, no tiene experiencia con el Dios de Betel. Porque el Dios de Betel tiene el poder para transformar todo, para cambiar el fracaso en bendición. Aquí Dios le sella nuevamente con esta promesa a Jacob: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Naciones salgan de ti y reyes salgan de tus lomos. No sé si usted está apropiándose de esta promesa. Naciones, reyes, crecimiento, multiplicación, bendición, prosperidad. Es lo que Dios ha sellado en uno. Y no depende de la herencia que hayas recibido en la tierra de tus padres, de la condición en la que vives o de la profesión que tengas. El crecimiento, la prosperidad, el respaldo divino no depende de esas cosas, no depende de lo material. Porque cuando es algo legítimo de Dios, sucede en lo extraordinario, en lo espiritual, cuando uno mismo queda asombrado de lo que Dios está haciendo. Y uno dice: yo no tenía estos recursos para adquirir esta propiedad, para comprar esta cosa, no tenía la suficiente solvencia para hacer esto, pero mírame, he logrado comprar, he logrado construir, he logrado educar a mis hijos, he logrado crecer, he logrado estudiar. No depende de la herencia que recibamos, no depende de la situación en la que vivimos, depende de nuestra fe en las promesas que Dios está haciendo. Yo quiero desafiarte, porque nosotros estamos sirviendo al Dios de Jacob, incluso en el himno nacional también dice: al Dios de Jacob. Este es el Dios de Jacob. Yo quiero desafiarte a que tú creas que esta promesa también es para ti. Y quizá lo estabas olvidando, quizá un tiempo sí lo creíste. Quizá un tiempo sí dijiste: Señor, gracias por tu promesa, yo voy a confiar en ti, yo voy a tener fe a pesar de las pruebas. Pero quizás en el camino fuiste olvidando las promesas. En el camino fuiste desanimándote, quizás te has acostumbrado en el estado en el que te encuentras. Y dices: Señor, bueno, este será mi destino. Así me has hecho, así voy a quedarme en esta situación. Bueno, gracias por mi destino. Pero no te conformes, no te olvides de la promesa que Dios tiene para ti. No te olvides, yo quiero desafiarte a que recuperes esa fe. Y si es necesario regresar a Betel, al punto inicial donde todo comenzó contigo, tienes que regresar. Tienes que retornar, tienes que volver a conocer al Dios que has conocido hace años, en tu juventud quizás. Porque aquí hay personas que han tenido tremenda experiencia con Dios. Y quizás se sienten apagadas. Y piensan que Dios ya ha hecho con ustedes lo que ha tenido que hacer y ya no va a hacer más. Que ese es el límite. Que eso es todo. No es todo lo que Dios tenía para ti. Aún no has visto lo suficiente. No pienses: pero pastor, ya estoy viejo, ya es mi edad, yo ya he vivido todo, pastor, he vivido todo lo que tenía que vivir. No. Dios aún tiene más. Dios aún tiene un camino largo. Dios aún tiene propósito. No te veas como bajo tu percepción humana, bajo tu concepto limitado, con desesperanza, con desánimo, con falta de fe. Mírate como Dios te mira. Mírate como Dios está viendo a Jacob. Jacob, yo sé que tú has fracasado, sé que has tenido problemas amorosos, sé que has sufrido estafa, has estafado y te han estafado a ti. Pero tranquilo, yo soy el Dios omnipotente. Y no importa lo que comenten los demás, no importa si Labán diga que tú eres estafador, si Esaú dice que tú eres estafador, no importa que tu esposa te juzgue, te reclame.
yo soy el Dios omnipotente, esta orden es para ti. Crece y multiplícate, Jacob, no te detengas. Crece y multiplícate. Es lo que Dios nos dice que esta noche. Crece, multiplícate. No sé cuántos Jacob hay aquí que están recibiendo esa palabra. Amén. Naciones salgan de ti, reyes salgan de tus lomos. Es la promesa de Dios. Siempre hacia adelante, siempre en crecimiento, siempre en bendición. No podemos retroceder, no podemos menguar de todo lo que ya hemos vivido en el Señor. Versículo 12, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Daré la tierra. Una promesa. La tierra, yo te voy a dar la tierra que juré a tu abuelo, a tu bisabuelo, pero no solo a ti, Jacob, sino también a tu descendencia para siempre. Esto es algo que Dios hace con uno. Esto es una experiencia personal. Tú tienes que conocer al Dios de Jacob. Tú tienes que conocer al Dios de Betel, al que se aparece, al que se manifiesta, al que te habla por sueño. No sé si Dios te ha hablado por sueño alguna vez. Recuerda, regresa a Betel, recuerda el sueño que Dios te dio. Cuando Dios te habló, te voy a usar, hijo, te voy a usar, hija. Te voy a dar este don, te voy a dar este ministerio. Te tengo este llamado, te he llamado al ministerio. Recuerda, regresa a Betel, recuerda. Te voy a prosperar. Es lo que está sucediendo en Jacob. Jacob está recordando. Y aquí viene algo bonito, el versículo que he leído. Te daré una tierra. Te daré algo especial para ti, algo que va a marcar en ti la diferencia, algo que se va a notar en los demás. Las bendiciones de Dios no solo son espirituales. Las bendiciones de Dios también son físicas, son terrenales, son visibles. Yo no creo cuando alguien dice soy bendecido por Dios y no hay una evidencia que se va notando en su vida. Un cambio, una confianza, una seguridad, porque tiene que notarse la bendición de Dios. Tierra es un espacio donde uno puede desenvolverse. Tierra es algo propio, es algo nuestro. Te daré una tierra, pero no solo a ti, Jacob, sino a ti y a tu descendencia después de ti. Es decir, tú vas a morir, Jacob, y probablemente te preocupes cómo van a estar tus hijos, porque ya estás viejo, pero tranquilo, la promesa que hice contigo también alcanza a tus hijos. La daré a ti y a tu descendencia después de ti. Es decir, tú mueres, Jacob, no te preocupes, yo sigo vivo, yo me encargo de tus hijos. Y la promesa que está sobre ti también le alcanzará a ellos. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti. Dios tiene promesas. Yo quiero recordarte que quizás lo estabas olvidando. Dios tiene promesas. Quiero que en esta noche tú vuelvas a soñar con Dios. Quiero que esta noche tú vuelvas a tener visión en el Señor. Y vuelvas a creer en sus promesas, vuelvas a apasionarte en sus propósitos, en sus planes. Porque si bien es cierto, vamos a enfrentar situaciones difíciles y fracaso como Jacob lo ha enfrentado, pero miren al lugar donde Jacob está volviendo, después de haber vivido de todo. Versículo 13, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Versículo 14, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra nuevamente, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Regresando a Betel, regresando a soñar, regresando a tener visión, regresando al primer amor, regresando al primer encuentro con Dios, regresando a la primera experiencia con Dios. Tu edad no te limita. Lo que hayas vivido en tu vida, quizás has tenido fracaso, no te limita, no te impide. Dios quiere renovarte en esta noche. Dios quiere restaurarte en esta noche. Quiere hacerte volver. Volvamos, hijo. Volvamos, hija. Nuevamente. Recuerda de dónde comenzó todo. Recuerda lo que hice por ti. Recuerda la sanidad que he producido en tu vida. Recuerda cómo yo te llamé cuando no tenías nada. A veces me pongo a recordar en todo lo bueno que Dios ha sido conmigo, porque a veces nos quejamos, reclamamos, como si Dios no hubiese hecho nada por nosotros. Pero recuerdo cuando Dios me llamó, tenía 19 años, no tenía un propósito en la vida, un rumbo, una decisión firme. Y Dios me mostró un camino
un propósito, una senda, un llamado. Y me dijo, vive para mí, sírveme, y yo me voy a encargar de ti, yo te voy a dar todo lo que tú anhelas. Y recuerdo bien ese trato que hice con el Señor una noche, cuando ya había dejado mi casa, a los 19 años, 20 años, había dejado mi casa, allá en Norte Chico, y me encontraba en Zapayal, en el templo, acostado, y Dios me hizo recordar eso. Una noche, clarito, en un tiempo de intimidad con el Señor. Obedéceme, sírveme, vive para mí, y yo te voy a dar, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, pero sírveme, vive para mí. Hermano, he vivido situaciones complicadas, difíciles. Me he quejado algunas ocasiones de por qué yo no tengo quizá lo que otros tienen, reclamando. Pero después cuando me pongo a pensar, me doy cuenta que Dios me ha bendecido mucho. Y en momentos menos pensados, Dios ha provisto y Dios ha sustentado y me ha sorprendido. Me ha dado gracia para enseñar, para trabajar, me ha dado trabajo cuando menos lo esperaba. Nunca me he muerto de hambre. Nunca me ha faltado un pan para comer, como dijo, un pan para comer y vestido para vestir. Pasaje, movilidad. Dios es bueno. Dios ha sido bueno y Dios es bueno. Quiero que recuerdes en esta noche. Y nuevamente, hermano, atrévete a confiar en Él. Él tiene todavía propósitos, Él te va a bendecir. Yo sé a veces el miedo que uno tiene, el temor, el desánimo que uno experimenta. Pero aquí está el Señor, el Dios de Betel. Él quiere encontrarse contigo, Él quiere renovar en ti sus promesas. Esto es un trato personal. Tú tienes que sentirlo, tú tienes que experimentarlo. Dios tiene que hablarte a ti personalmente. Lo que hizo conmigo probablemente no va a ser lo mismo que va a hacer contigo. Tienes que tener una experiencia distinta, para ti, única, que tú puedas contarle a tus hijos, a tu familia, a tus nietos. Mira, esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Esto es lo que Dios ha hecho en mí. Y aquí está la evidencia. Soy bendecido, soy feliz, soy dichoso con lo que Dios ha hecho en mí. Quizás no tienes para mañana, para comer o para movilizarte y piensas que el futuro es incierto. Tranquilo, Dios va a obrar, Dios va a hacer la obra. Amén. Quiero que por favor te pongas en pie en esta noche. De regreso a Betel. Usted va a regresar a Betel. Hermano, hay una unción especial aquí. Cuando estuve hablando hace un momento, yo sentí que Dios le está hablando a algunas personas. Yo sentí como el fuego estaba en mi corazón y Dios estaba hablando a alguien. Si tú quieres renovar con Dios un compromiso, tu relación, yo quiero invitarte a que pases aquí al altar. Esto no es una oración de arrepentimiento, de recibir a Jesús. Esto es una oración para que tú renueves tu compromiso con el Señor. Para que Dios te restaure, para que Dios te hable, para que Dios te dé promesa, para que tú te encuentres nuevamente con Dios en Betel. El Dios que te apareció quizás hace algún tiempo. Yo te invito, iglesia, hermano, hermana, pasar aquí al frente. Yo quiero hacer una oración por ti, una oración especial. Quiero imponer mis manos, quiero bendecirte, quiero declarar palabra de bendición sobre tu vida. Dios quiere hablarte en esta noche. Dios quiere renovar su compromiso contigo, renovar su pacto. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tu mano sea, Señor, posándose ahora en el nombre de Jesús. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, Dios de promesas, Dios de pactos. Aleluya, Señor. Job dijo, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ellos tienen que ver, Señor. Ellos tienen que ver, Señor, tu poder. Ellos tienen que ver que tú eres real. Y ellos han pasado aquí, ellos han venido, Señor, al altar a ver, Señor,
Han venido a ver, han venido a experimentar, han venido a sentirte, han venido a tocarte. El Dios de Betel, el Dios que se aparece, el Dios que se manifiesta, el Dios que habla. Ciertamente este lugar es asombroso, dijo Jacob, no es nada más y nada menos que casa de Dios y puerta del cielo, porque aquí Jacob vio como una escalera conectaba el cielo con la tierra y ángeles subían y bajaban. La experiencia con Dios, cuando los cielos se abren para uno. Mira, Jacob no tenía nada, Jacob estaba descalzo, Jacob estaba fracasado, no tenía dónde ir, ni tierra, ni casa, ni familia, ni apellido, su nombre significaba estafador, y ahí Dios se le apareció, los cielos se le abrieron para él. No, tu pasado no determina tu bendición, es el Dios lleno de gracia, lleno de amor, que quiere bendecirte, que quiere transformar tu futuro, quiere transformar tu vida. Él quiere llenarte de bendiciones. Él te va a vestir, Él va a cambiar tu semblante, Él te va a hacer sonreír, Él te va a dar la felicidad que tu alma tanto anhela, Él te va a prosperar. Es momento de regresar, regrese esta noche, acércate a Él con corazón abierto. Señor, aquí estoy ante tu altar, ante tu presencia. Quiero sentir, quiero ver, Señor, quiero sentirte, quiero que me hables, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquí está el Señor, aquí está el Señor, el Dios de Jacob. Aquí está el Señor. Has olvidado lo que yo he hecho por ti. Y estás viviendo como si sobre ti no existiera un propósito. Estás viviendo como si sobre ti no descansara una promesa. Has olvidado, pero yo te amo. Yo quiero que recuerdes que me encanta pasar tiempo contigo. Yo quiero que recuerdes que me encanta cuando me servías. Quiero que recuerdes que me encanta cuando tú confiabas, cuando tú creías y decías a mi promesa, sí, Señor, lo creo, lo creo, lo creo. Regresa a ese punto de encuentro, ese punto inicial, al momento donde todo comenzó, cuando creías en sus promesas. Sí, Señor, sí, Jesús. Aquí estás, Señor. Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Tú lo estás sintiendo. Lo estás sintiendo. Deja que Él te renueve. Deja que Él obre. Deja que Él haga su obra en ti. Ese abrazo sanador. Ese abrazo de consuelo. No, aquí no traigas en tu pensamiento las cosas de afuera. No te preocupes en tu trabajo, en tus deudas, en tus negocios, en los quehaceres de tu casa. Olvídate un momento. Olvídate un momento. Deja que el Señor te abrace, deja que el Señor te sane, deja que el Señor te consuele, deja que el Señor te ponga paz. Vives con miedo, desespero, cierra los ojos, no concilias el sueño. Te viene sobre tu mente pensamientos de angustia, de depresión, de ansiedad. No estás tranquilo, hay deudas que pagar, hay cosas que hacer, los chicos tienen que estudiar, hay que pagar tal carrera, hay que saldar tal deuda. Aquí está el Señor de lo imposible. Aquí está el Señor de lo imposible. Crece y multiplícate, Jacob. Ya no te llamarás Jacob, ahora serás Israel. Crece y multiplícate. Crece y multiplícate. Crece y multiplícate. Crece y multiplícate. Deja la vergüenza, pensamiento de fracaso, pensamiento de conformismo. Cambia tu mente, cambia tu mentalidad, cambia tu forma de ver las cosas. Crece y multiplícate, llénate de esta palabra. Crece y multiplícate. Crece y multiplícate. Naciones salgan de ti. Reyes salgan de tus lomos. La tierra que prometí a Abraham, a Isaac, yo te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Jacob, Israel, crece y multiplícate.
Casa del alfarero, crece y multiplícate. Crece y multiplícate. Estamos destinados al crecimiento. Estamos destinados a la bendición. Gracias, Jesús.